Hola a todos, yo soy Olivera y en este video voy a hablar acerca del déficit fiscal. Este es un tema que personalmente escuché mucho a lo largo de mi vida y se me preguntaba con qué tenía que ver el déficit fiscal. Ya que para darles una idea, en la Argentina, en los últimos 119 años, tuvimos déficit fiscal en 109. Pero, ¿qué es exactamente el déficit? El término déficit hace referencia a una carencia de algo. En el aspecto económico, está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos de un Estado. Es decir, que una nación está en déficit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, es decir, a los ingresos. Por su parte, la palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, su tesoro, es decir, el fisco. La unión de ambos términos permite acceder a la noción de lo que el Estado adeuda, que aparece cuando hay un mal manejo del dinero público, que trae como consecuencia complicaciones económicas para todo el país. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos públicos en un cierto plazo determinado. Este concepto abarca tanto al sector público consolidado como al sector público no financiero y al gobierno central. Y se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. Cuando los gastos de dicho Estado superan los ingresos, se produce el déficit. El déficit fiscal, por lo tanto, aparece cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido comprometidas en el presupuesto. Es importante señalar que cuando un Estado gasta más de lo que ingresa, se produce el déficit, como lo dije anteriormente. Si gasta lo mismo que ingresa, se dice que el presupuesto está equilibrado. Y si gasta menos de lo que ingresa en sus arcas, tiene un superávit. Cuando un país se encuentra en etapa de crecimiento, es normal que presente un superávit presupuestario, dado que la sociedad pagará debidamente sus impuestos y consumirá más bienes y servicios, pues contará con un empleo que se lo permitirá. Por su parte, las empresas tendrán un nivel más elevado de beneficios, lo que traerá como consecuencia positiva un mayor ingreso del dinero fiscal. Cabe destacar que la forma en la que un Estado consigue dinero es a través del cobro de impuestos, de las ganancias por vender recursos naturales y de los préstamos que realiza a otros países. El dinero que recibe debe utilizarlo para los gastos de funcionamiento, es decir, el sueldo de sus empleados, en la inversión social e infraestructura, alquileres, mantenimiento, los pagos de la deuda, es decir, lo que otros países le han prestado, y la seguridad nacional, entre otros gastos estatales. Cuando aparece el déficit en un Estado, las medidas más coherentes que se deberían tomar para tener una mayor recaudación o un menor gasto deberían ser, por ejemplo, disminución de sueldos de los funcionarios, eliminación de gastos innecesarios, pero como vimos en Argentina, y los políticos que votamos piensan más en su bolsillo que en el bolsillo del pueblo, y son ellos quienes deciden a qué se destinan los gastos y cuáles son las formas en que el Estado debe ingresar dinero, lo único que hacen es seguir ahogando al sector privado, que es el único que produce riqueza, ya que es el sector privado quien trabaja y paga los impuestos. Por consecuencia, crece la tasa de desempleo, la tasa de pobres, mientras que ellos tienen la libertad de aumentar sus ingresos cuando quieran y en el contexto que quieran, ya que por ejemplo actualmente reciben por mes alrededor de 220.000 pesos brutos. Para finalizar, quiero mostrarles algunas imágenes acerca de cómo ha ido variando el gasto público de la Argentina en función del PBI y también comparando el gasto público con países más desarrollados y otros que están en pleno crecimiento. Como podemos ver en esta imagen, en el año 2002 el gasto público era del 22,4% del PBI. Desde allí hasta el 2009 se disparó hasta el 34,6% del PBI, para bajar el año siguiente al 33,8% y subir de nuevo hasta el año 2015, año en el cual llegó a su punto máximo, que fue el 42,2% del PBI. Al año siguiente, Mauricio Macri lo mantuvo en ese mismo nivel para luego comenzar con una disminución gradual, que es una disminución lenta, ya que por ejemplo en el año 2017 dicho gasto bajó al 40,4% y en el año 2019 finalizó su mandato con un gasto público del 37,4% del PBI. En este gráfico, que está basado en la fuente de datos de la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, organización en la cual Argentina no forma parte, podemos ver que la Argentina estaba lejos del nivel de gasto público que tienen los países más desarrollados. Gasto público el cual iría aumentando
a grandes pasos hasta el año 2015, como vimos anteriormente, en comparación a los demás países que en su mayoría también fueron aumentando su gasto público y actualmente lo vienen disminuyendo. En conclusión, podemos ver que la Argentina tiene un porcentaje de gasto público con respecto al PBI cercano al nivel de los países más desarrollados. No así el ingreso per cápita, que como podemos ver, la mayoría de los países de esta lista superan el ingreso per cápita por encima de los $25.000, a excepción de Grecia e India, además de la Argentina, que como muchos sabrán, Grecia se encuentra en medio de una crisis y la India tiene una población de alrededor de 1.200 millones de personas. En este otro gráfico podemos hacernos la pregunta si es conveniente mantener un gasto público bajo, ya que por ejemplo como vemos países como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Irlanda, Suiza y Estados Unidos mantienen un gasto público relativamente bajo a comparación de los países del gráfico anterior, ya que estos tienen un nivel aproximado del 26% de gasto público y una competitividad, desarrollo humano e ingreso per cápita sumamente alto. Países como Austria, Finlandia, Bélgica y Francia, los cuales tienen un gasto público de un poco más de la mitad de su PBI, vemos que tienen una competitividad, desarrollo humano e ingreso que va en decrecimiento. Y por último, tenemos a la Argentina y a Brasil, que con un gasto público del 39% tienen muy baja competitividad, impacto sobre el desarrollo humano e ingreso per cápita, ya que cada año va aumentando la cantidad de habitantes y no así el PBI, a excepción de Brasil, que este último año estuvo creciendo y para el 2020 se prevé que va a crecer aún más. Como conclusión de esto, tenemos que es mejor tener el gasto público lo más bajo posible, ya que así mejora la competitividad de los países, tiene un mejor impacto sobre el desarrollo humano y el ingreso per cápita sube constantemente, dado que un mayor gasto público implica mayores impuestos, más regulaciones, más presencia del Estado sobre las empresas. Mientras menos presencia tenga el Estado, más libertad tienen las empresas para seguir creciendo y contratando gente. Más libertad también tienen las personas para seguir consumiendo bienes y servicios y aumentando así su calidad de vida. Cabe destacar que el principal problema es que el gasto se distribuye ineficientemente, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en aproximadamente 7,2% del PBI. Es decir, que existe un déficit fiscal del 7,2% del PBI, que son aproximadamente 40.000 millones de dólares o más de 4 presupuestos educativos anuales, como lo podemos ver en este gráfico, en el cual muestra las ineficiencias o el déficit fiscal de los países de América Latina y el Caribe, en el cual Argentina se encuentra como el país que mayor ineficiencia tiene, muy por encima de países vecinos como Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, que en los últimos años vienen creciendo y bajando su tasa de desempleo y pobreza. En el déficit del 7,2% de la Argentina tenemos para destacar la barra azul, que se refiere a filtraciones en transferencia. Esto se refiere básicamente a la corrupción que existe en las financiaciones de obras públicas y demás, en las cuales el Estado le paga a alguna empresa para que se encargue de una obra pública, que regularmente es la empresa de algún amigo cercano al Estado, y estas filtraciones son alrededor del 4,5% del PBI, o dicho en números concretos, alrededor de 25.000 millones de dólares. Como habrás visto, en la Argentina tenemos un serio problema con el déficit fiscal, con la corrupción de los políticos, con el destino que tienen los gastos del Estado y demás. Como ya dije, la solución es bajarle el sueldo a los funcionarios, luchar contra la corrupción especialmente en las obras públicas, reducir la cantidad de empleados municipales, provinciales, nacionales, la cantidad de asesores de los políticos y demás. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero haberlo explicado de la mejor manera, que les haya gustado. Bueno, aunque a mí no me gustó nada hacer este video, dada la forma nefasta de gobernar y legislar que tienen los políticos que votamos. Espero que aún así les haya gustado, que se suscriban si no lo están, activen la campanita, dejen su opinión acerca de cómo ven todo esto que ocurre en nuestro país. Yo también voy a seguir subiendo videos acerca del contexto político en que nos encontramos y demás. Sin nada más para decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.